dónde hay si ya están con valores negativos, ¿no? Lo vimos en el caso del reloj poblacional. Para algunos países la tasa de crecimiento es negativa y tiende a producir este tipo de figuras, de curvas, de pirámides de edad, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí están. Y aquí nos habíamos dicho todo lo que compete a una pirámide de 1980, la de 1970 es todavía más extendida a la base de los 3 primeros años y máxime si tomamos en consideración que es la época en la que se presenta la mayor tasa de crecimiento del país, ¿no? Para 1980, bueno, hay una ligera disminución en la pendiente de estos grupos de crecimiento. Y finalmente llegamos a 1990, donde tenemos unos indicadores que nos pueden poner de manifiesto estas cosas que hablamos. Vean cómo ya el grupo económicamente activo se extiende desde los 16 hasta los 65, ¿no? Ya no hay jubilaciones, ni retiros, ni nada antes de los 65 años de edad. Para 1990 podemos definir claramente, por ejemplo, vean ustedes dónde está la mediana de la población en 19 años, y yo les puedo asegurar que la mediana en 1970 debe haber sido como de 14 o 15 años, ¿no? Cuando mucho, ¿sí? Acuérdense ustedes que la mediana es un estimador de tendencia central y nos pone de manifiesto la mitad de la población de este nivel. Pues fíjense nada más, ¿no? 19 años de la población total de México eran menores de 19 años. Y todos los demás, el otro 50%, la otra medianía de la población, son todos los que restaban, ¿no? Entonces esta base era bastante importante, 19 años, pero les digo, si lo comparamos contra el 70, no hay forma de negar lo grave que estuvo en el 70, y bueno, ahí se empieza a ver una disminución incipiente dentro de las estructuras de edades, ¿no? El 38.6% corresponde a la población económicamente no activa de 0 a 15 años. El segundo grupo, que ahora ya es más grande, segundo grupo poblacional, es parte de los 19 años en adelante hasta los 65 y representa el 57% de la población, o sea, más de la mitad. Y la población de tercera edad, pues únicamente 4.2%, ¿no? Ya no nos vamos a discriminar hombres y mujeres, son muy equivalentes, ¿no? Pasan 10 años y llegamos al 2000 y vean ahora la mediana ya subió a 22, afortunadamente. Esto representa, por una parte, una disminución de la primera fase de estas pirámides, que son las población no económicamente activa, y se disminuyó de 38 al 34%. Eso es lo realmente importante, ¿sí? La mediana ya se encuentra, como dijimos, en 22 años y ya está involucrando un escalón, un grupo de edad que ya es económicamente activo, ¿sí? Por lo cuanto ahora la población económicamente activa incrementa su valor de 57 a 60.1%, ¿sí? Pero también la población de la tercera edad aumenta su número, y de un 4.29 ahora tenemos un 5%, ¿sí? Ya se incrementó y se nota, se empieza a vislumbrar esto. Vámonos al 2010
Y entonces lo que vamos a ver es que nuevamente, ¿sí?, la mediana se modifica. De estos 22 años, ahora son 26 para llegar a la mediana, ya es una buena proporción de la población, porque ya estamos considerando hasta 26 años en lugar de lo que teníamos acá, que eran 19, ¿no? Entonces, el porcentaje de la población que no tiene actividad económica disminuye de 34 a 29.3. Y la población activa, que involucra hasta los 65 años, se incrementa de un 60 a un 64%. Y finalmente la población de ancianos de 5,08 pasó hasta 6,3, pero vean aquí, por ejemplo, estos dos últimos intervalos de edad, pues son más anchos comparativamente con estos. Entonces tenemos ahora una mayor proporción de gente adulta, ¿no? Y si analizamos la del 2020, ahí la tenemos. Los perfiles en línea verde oscuro y morado implican lo que hay en el 2000 y el 2010, que ya lo vimos en la anterior, ¿no? Está el 2010. Pero ahí está el 2020. Es esta escalera y entonces nos estamos dando cuenta que hay una modificación importante también, pero vean, la baja se da con respecto al 2010, pues hasta este intervalo de edad que estamos hablando de, fíjense, 5, 10, 15, 20, 25 años. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres todavía ni siquiera pellizca acá, apenas en este. O sea, ¿qué nos indica esto? Que la mediana ha subido todavía más edad. Si eran 20 y tantos en el caso de la pasada, 26 años, pues ahorita la mediana debe de andar del orden de 28 o 30 años. Si buscamos ahora, vean estas barras últimas, pues experimentan un incremento en el número de mujeres, en el número porcentual de mujeres, y vean cómo en general disminuyó más la base, tanto para hombres como para mujeres, a costa de estas últimas clases de edad, ¿no? ¿Sí? Entonces, 65 es aquí. Hasta allí se presenta la población económicamente activa. Después de esto ya no. Estos son los ancianos y se nota ya, fíjense, se nota el porcentaje, son más mujeres que hombres los que ahí se presentan, y el porcentaje, si lo hacemos, fíjense ustedes, déjenme ver con respecto a la anterior, es esta de 65 a 69, terminamos con el 5, con el 6, 39. Ahora entonces, en cuanto a estas fechas, ¿cuántas dijimos que son? 65. ¿Este a cuál pertenece? Este es el de 65. A ver, ¿tiene alguien alguna calculadora por ahí, chicos? Para que me sume 1.4 más 1.5. 2.9. Más 1.0 más 1.1. 5. Más 0.7 más 0.8. $6.5.
más 0.4 más 0.5 y más 0.3 más 0.5. $8.2. Fíjense, de 6.3 a 8.2, y acuérdense que estos ya no aportamos absolutamente, en algunos casos sí, pero es mínimo. En general ya es la tercera edad, y bueno, pues al contrario de dar, pues ya nos dan la pensión de adultos mayores y quién sabe cuántas cosas, y eso a nivel de millones representa muchísimo dinero, ¿no? Es un logro que se ha tenido con este gobierno, ¿verdad? Que es un derecho al que pues la gente adulta que ha pagado, que ha trabajado por el país y todo, se ha hecho acreedor, ¿no? Entonces, bueno, pero ya estamos hablando en 6 y tantos, ¿sí? Es de la población que hay que mantener. Pero también estamos experimentando, independientemente de la dificultad social y económica de conseguir un trabajo, porque esa es otra realidad, ¿sí? Estas dos barras, pues habría que discutir si realmente son económicamente activas o a qué tipo de economía están proveyendo, porque si estamos en una economía formal no hay asignación de impuestos ni nada, ¿no? Y si hay demanda de servicios y todo lo demás. Entonces, los problemas sociales que derivan de la estructura poblacional humana son muy, muy, pero muy complejos, ¿no? Y están creciendo con el tiempo porque, pues nosotros, a pesar de tener un menor número de individuos de las clases bajas, seguimos teniendo una tasa de intrínseca de crecimiento positiva. Y recuerden que cuando la tasa intrínseca de crecimiento es mayor que 0, la población tiende a crecer, ¿sí? Cuando es 0, la población se mantiene a estar estable. Y cuando es menor de 0, disminuye. Entonces, si tenemos 1.8, 1.7, ¿qué quiere decir? Que seguimos creciendo, ¿no? La tasa de reemplazo cuando es 1 se mantiene, pero cuando es mayor de 1 crece. Y independientemente de que los jóvenes sean menos, la población en términos porcentuales sigue creciendo. Y ya vimos qué porcentaje representarían estos primeros. Déjenme ver, lo podemos sacar aquí. Estas tres son 29.3. Tenemos que tener una disminución importante. Son 4. Bien, entonces hablamos de 4, 8, 12. Aquí tenemos 12 y 12, 24, 24, 24, 7, 24, 7 y 5, 25, 2. 25.2 y acá tenemos 29.3, se disminuyó otros 4 puntos porcentuales, ¿no? Coincide con todo lo que estamos señalando, se comporta de una manera compleja y el problema social es inherente a esta estructura que se está teniendo, ¿no? Y cómo va a resolver toda esta problemática el gobierno es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil y le repito, si en países que se pueden considerar economías ya superiores
se está presentando ya de manera importante, al grado tal de que en esos países hay alicientes para los matrimonios que tengan un mayor número de hijos y para incluso programas de inmigración que les permitan pues subsanar esa carencia de los niveles bajos de la población, ¿no? Entonces, es complicado, sí, pero es una realidad y bien clara, ¿no? Bueno, vamos a analizar de manera muy rápida esto. Por favor, vayan tomando en consideración que dentro del ejercicio que tienen que hacer es, tienen que calcular ustedes la densidad poblacional para cada una de estas entidades federativas. Estos son datos del 20, ¿sí? Entonces, aquí el ejercicio va a consistir en que para toda la población de la República tienen ustedes que buscar en el reloj poblacional a la fecha en la que busquen, la cual tienen que anotar, ¿sí? ¿Cuál es la densidad poblacional por estado? ¿Sí? Hacen la lista de los 32 estados y los van a acomodar en orden decreciente, ¿sí? Es decir, aquellos que tengan un nivel poblacional mayor de 6% formarían el primer grupo. Vuelvo a repetir, estos son datos de hace 2 años. Entonces, lo actualizan, por favor, a partir del reloj poblacional, considerando la fecha en que hagan ustedes la consulta, cuántos habitantes tenemos, que va a estar cambiante, pero para la hora y el día en que se haga, bueno, pues no se puede hacer otra cosa. Toman como base esa densidad absoluta, ¿sí? De individuos, no por sexo, sino en general, y calculan con base en la superficie del estado que están analizando cuál es la densidad poblacional y la representan en un mapa, ¿sí? La representan en un mapa a través de colores, formando grupos. Vuelvo a repetir, el primer grupo es de 6 millones o más. ¿De acuerdo? En este caso, hasta el 2000 teníamos representados el 39% de la población con estos porcentuales. El primer lugar era el Estado de México, como siempre, con el 13.5. Siempre también estos porcentajes, la superficie no cambia, pero sí el número de individuos que va a habitar en cada una de estas, entidades federativas. Entonces, ya tenemos el primer grupo, buscan un segundo grupo para todas aquellas entidades cuyo número de individuos fluctúa entre 6 y 3 millones, entre 3 y 6 millones. ¿Sí? Va a ser un número mayor, por supuesto, pero también lo calculan la densidad poblacional. Lo ilustran en el mapa, cuál es ese segundo grupo, obviamente con un color distinto, un achurado distinto, como ustedes lo requieran o lo precisen, ¿no? Buscamos un tercer grupo y van a ser individuos que fluctúen entre los 2 y 3 millones de habitantes. ¿Sí? Entre los 2 y 3 millones de habitantes. Forman un tercer grupo también de más a menos. El cuarto grupo, que van a ser entre 1 y 2 millones de habitantes,
Uh-huh. Entre 1 y 2 millones de habitantes. Y finalmente, el último grupo que reúna a aquellos estados que ya va a ser muy difícil que se encuentren. A lo mejor todavía Colima tiene menos de 1 millón de habitantes. Uh-huh. Forman ese tercer grupo. Eso nos va a dar una información. Cuando ya refieran ustedes a la superficie ese número de habitantes, entonces ya tenemos una densidad poblacional y el arreglo va a ser diferente porque entonces van a cambiar los números, ¿sí? Porque ciudades como Tlaxcala, como Colima o como las más pequeñas Ciudad de México, para esta superficie que tenemos, esta cantidad de individuos, que como vimos son varios millones, para esa pequeña superficie vamos a ser o debemos de ser de los estados más densamente poblados. Entonces son dos mapas. El primero que nos esté arrojando grupos poblacionales en densidad absoluta, ¿sí? Que es este que estamos presentando. Y después lo transfieren en función de la superficie del estado, al cálculo de densidad poblacional y va a ser otro mapa diferente donde se van a mostrar. Ustedes deciden qué intervalos utilizar para mostrar los más densamente poblados, que suponemos va a ser Estado de México y Ciudad de México va a ser el más densamente poblado de todos. ¿Sí? Y el más o el menos densamente poblado, teóricamente, va a ser Baja California. Tendrán que calcular ustedes el número de individuos por kilómetro cuadrado y representarlo de alguna manera. ¿Ok? Esto está, por favor, también dentro del bloque de mapas que tienen que entregar el día del examen. Sí, profe. ¿Sí? Para que podamos finalmente, en el examen vienen unas 2, 3 preguntas de esto sobre precisamente la densidad poblacional y esas cosas, ¿no? ¿A qué llegamos con este análisis? Bueno, vamos a encontrar ciudades que han perdido, por supuesto, por el número de habitantes que hay en la ciudad, el carácter de rural. Y digo, no podemos bajo ninguna circunstancia decir que la Ciudad de México tenga una población rural. Es casi 100% urbana, ¿no? Entonces, tómenlo en consideración porque nos va a explicar cuáles son las razones por las que la gente ha abandonado el campo y ha formado estos núcleos poblacionales. Va a ser a nivel estatal. La información, pues evidentemente que se distorsiona porque tendríamos que considerar, para poder hablar de eso, cuáles son las las localidades que se consideran rurales y cuáles son las que se consideran urbanas. Hay un porcentaje para cada una. Todas las poblaciones, ahorita lo vamos a ver, que tienen un porcentaje mayor están consideradas como urbanas y las que lo tienen menor son rurales. Vamos a ir viendo de qué manera tendríamos que analizar las localidades de cada estado para ir viendo este cambio. Tómenlo en general para que a nivel estatal podamos decirlo, ¿no? Ciudad de México es 100% urbana. 100% urbana. Ok. Y aquí tenemos la respuesta de lo que acabamos de solicitarles, ¿no? Es en forma de histograma. Estado de México, Ciudad de México, y de ahí empezamos tal vez Jalisco, tal vez Nuevo León,
Está Jalisco. Mira, Veracruz ya desplazó, por supuesto, a Nuevo León. Sácatelas. Y esta es nuestra distribución de individuos por número de los mismos por entidad federativa. Para el 2010 es el verde este, y en el 2020 tenemos de la barrita para arriba, ¿no? ¿Cuáles son los estados que más han crecido? Pues aquí se ve luego, ¿no? El Estado de México, desde este punto para acá, si todo está a escala, el tercer lugar de inmigración, bueno, de crecimiento, pues está Jalisco. Podemos hablar a estos niveles Nuevo León, que era lo que yo les decía. Aquí está Monterrey como ciudad urbana totalmente industrial. Sin embargo, también ven Baja California, no tiene los niveles, por ejemplo, Chiapas está creciendo, Puebla está creciendo bastante, el estado de Veracruz se ha mantenido, la Ciudad de México en cierto modo se ha mantenido, y así podemos ir haciendo un análisis, una perspectiva, si nos están preguntando cuál es el estado con mayor crecimiento en la zona urbana. Bueno, pues este tipo de datos y la forma de buscarlos nos puede ir dando la respuesta, ¿vale? Entonces, dentro de todos los aspectos que les he subido al Classroom, solo me falta considerar estos dos mapas. Pueden ir en un solo archivo, nada más voy a considerar el archivo de densidad poblacional y ahí van los dos mapas que suban ustedes. ¿Cómo los van a representar? ¿En qué formato? ¿Cómo lo van a hacer? Eso lo deciden ustedes, ¿ok? Pero es para la misma fecha, que les deje algo de preparación del estudio. Ok. Esto de alguna manera ya lo hemos visto en ecología y lo voy a refrescar solamente en virtud de que hay muchas cosas que... Hoy le dije a los chavos de ecología, esto se los voy a estar preguntando dentro de 2 años o dentro de 1 año y medio. Toda esta situación que hemos venido revisando de la letalidad media, de natalidad, de cosas así, por favor no me vayan a guardar silencio porque lo vimos en ecología, lo estamos viendo ahorita y cuando llegamos a recursos, todo está en las tinieblas, ¿no? Pero bueno, son cosas que de alguna manera son indicadores demográficos. Son indicadores demográficos fundamentales para poder calcular una serie de parámetros, ¿no? Entonces ya habíamos visto qué cosa es la natalidad, número de nacimientos que se registran a lo largo de 1 año en un lugar determinado, número absoluto de nacimientos. Tasa de natalidad, ya sabemos que eso ya cambia del concepto de ecología a nivel de individuo como concepto de ecología a nivel poblacional, ¿no? Ya estamos hablando de un estadístico, una razón, una tasa, es nacimientos por cada 1,000 habitantes, ya es un cociente. Entonces esto ya nos lleva a representarlo como un estadístico. Mortalidad, obviamente, el número de defunciones que se registran a lo largo de 1 año en un lugar determinado, absoluto. Tasa de mortalidad, ya nos está hablando de un estadístico que nos da el número de muertes por cada 1,000 individuos. Ya es una razón. El 3 por 1,000, el 10 por 1,000, el 50 por 1,000, lo que sea, ¿sí? Pero ya es en función de un parámetro. Fecundidad, ya habíamos señalado que desde el punto de vista ecológico, la fecundidad se refiere al potencial reproductivo de un organismo, ¿sí? Medido a través del número de gametos que es posible, o sea, acuérdense que había una fecundidad potencial y una real, ¿sí? Y que cuando hablamos de una fecundidad real, pues es el número de gametos que se producen
a lo largo del ciclo, no de vida, sino a lo largo del ciclo reproductivo de una especie o de un individuo, de la hembra, porque además todos estas características reproductivas están asignadas no a los machos, sino exclusivamente a las hembras, ¿no? Cuando cambiábamos y decíamos, bueno, ¿qué cosa es la fecundidad y qué cosa era la fertilidad? La fertilidad era un concepto fisiológico que nos hablaba de cuántas realmente hijos vivos es capaz de producir una mujer, ¿sí? Y hacíamos el comentario en su momento de las abuelas de antes, que muchos de ellos vivían en ambientes rurales y que tenían 8 o 10 hijos, ¿no? Y como en el momento actual eso se ha reducido bastante, ¿no? Entonces, todo eso ha ido cambiando y otro de los parámetros o estimadores que se ha ido modificando la esperanza de vida, que si ustedes se acuerdan cuando analizamos pirámides, tablas y curvas de sobrevivencia, no es más que la esperanza de tiempo, o sea, es el tiempo promedio que les queda por vivir a una hembra de una edad determinada. Que ya lo habíamos dicho, la edad de una hembra que se encuentra a la mitad de su ciclo de vida, pues no va a ser la misma que la de una jovencita que acaba de ingresar a la población reproductiva, ¿no? ¿Por qué? Porque esta jovencita tiene toda la potencialidad fisiológica para producir mayor número de descendientes, mayor número de circunstancias que le definan fuerza, que se representa como mayor esperanza de vida. Tiene una capacidad de sobrevivir más tiempo que si tomamos a una hembra que se encuentra en la tercera fase de su ciclo de vida, ¿no? Ya no es lo mismo, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la esperanza de vida promedio mayor la tienen las hembras, y eso no es nada más válido para hembras. La esperanza de vida es un concepto que se utiliza para toda la población, ¿no? De hecho, la esperanza de vida en mujeres es distinta que la de hombres, ¿no? Y eso es lo que nos está representando. Y finalmente, la tasa de crecimiento de una población, de un país, de una localidad determinada, se refiere al balance entre la natalidad y la mortalidad de una población. Si ustedes recuerdan, la tasa intrínseca de crecimiento R minúscula parte de aquella fórmula de B menos D menos E menos, más E menos I. Natalidad menos mortalidad más inmigración menos emigración. ¿Sí? Que finalmente decíamos que íbamos a eliminar la inmigración y la emigración para darle paso solamente a la natalidad y la mortalidad. Y entonces R minúscula era igual a B por birthday menos D, que era muerte. ¿Sí? Y de ahí derivaba todo el cálculo, si ustedes se acuerdan. Ok, entonces resulta que en una tabla que mide estos valores, acuérdense que al término del siglo pasado, no al término, al principio, pues no había los mecanismos, ¿no? Si se acuerdan, 1885 es la fecha cuando se desarrolla el primer censo por Porfirio Díaz, lo habíamos dicho, y no es que sino se normaliza de manera real, ¿no? Entonces, desde 1900 cerrados es el primer censo, tal cual, y de ahí cada 10 años. Pero de eso a tener estimaciones de la fecundidad, pues había muchas limitantes, ¿no? Probablemente la fecundidad fue mayor no, la fecundidad siempre va a ser la misma, ¿sí? En cuanto a número de gametos producidos, pues son realmente los mismos, ¿sí? La fisiología de una mujer de 1900 es la misma fisiología de una mujer de ahora del 2020
porque sigue emitiendo un óvulo cada proceso menstrual, o sea, cada mes, vamos a llamarle así, aunque ha habido un corrimiento dentro de la edad de primera menarca, pues sí hemos analizado también que esta se ha corrido como resultado del contenido alimenticio y toda la serie de químicos que se adicionan hoy a los diferentes compuestos, productos procesados. Y entonces de tener una primera menstruación por allí que definía el inicio de la vida reproductiva de una mujer, que eran habitualmente 15, 16 años, ahora tenemos ese tipo de cosas, pues hasta en niñas de, ya no digo 12 años, menos 8 años se puede presentar, ¿no? Pero entonces, bueno, esto se refiere fundamentalmente al promedio de hijas producidas, se acerca más a fertilidad que a fecundidad, ¿no? Tasas de fecundidad de 6.4, pues sí, corresponde al número de familias con gran número de descendientes, ¿no? Ha ido reduciéndose significativamente a lo largo de estas décadas, producto de los programas de control natal, ¿no? Tasa de natalidad ha ido disminuyendo, significativamente ha ido disminuyendo. Son por cada 1,000 individuos. De 50 en el 50, ahora 17 en el 2010. La tasa de mortalidad también ha ido disminuyendo. Ese es el punto, que si la tasa de mortalidad está pasado, ¿no? Pero desde el momento en que sigue siendo una tercera parte, pues la población sigue creciendo, eso sigue inevitable, ¿no? La esperanza de vida en hombres, aquí está, vean cómo se ha ido incrementando al paso de los años, para llegar a un estimado de 72.2 en el caso de los hombres, en esta década del 2020, contra 78.0 en el caso de las mujeres. Un incremento, pues, de cada década se va haciendo mucho más patente. Si consideramos que la mujer en el 50 tenía 51 como esperanza de vida, contra 78 que se tienen ahora, pues son 25, 27 años más los que ha alcanzado la sobrevivencia de la mujer. Acuérdense que esto es un promedio y que evidentemente podíamos tener gente de mucha edad en ambientes rurales de crecimiento sano, sin presiones ni estrés de la vida urbana, pues podíamos tener gente de mucha edad, ¿no? Pero a nivel medio, esto se ha ido modificando a valores altos cada decenio, ¿no? Y finalmente la tasa de crecimiento poblacional. Aquí está lo que ya habíamos discutido en algún momento dado de la clase pasada, cuando dijimos para 1920, ese valor refleja la disminución que hubo en la población producto de la muerte de muchísima gente que resultó de la Revolución Mexicana. Se viene un incremento lento, paulatino. Aquí es importante, casi es un punto. Aquí es 1.4. Y les viene el jalón más amplio cuando dijimos 1970 es el año del florecimiento mexicano, entre comillas, porque pues vean 3.4, altísimo, ¿sí? Fue el año de la petrolización de nuestro país y el año que creímos que íbamos a ser sumamente ricos, ¿no? A partir de ahí, el Consejo Nacional de Población y todas las medidas que se han tomado como resultado de esta
explosión demográfica tan clara, pues bajó de una manera importante. Mira, aquí bajó 1.2 de golpe, ¿no? Ya de ahí empezamos a bajar de un poquito en un poquito para llegar hasta el 2020 con 1.2, pero sigue siendo positiva. Este valor, recuérdenlo, tiene que ser 0 para representar a una población estable, que no crece, se mantiene, en donde hay un nacimiento por una muerte. Pero mientras esto tenga un valor positivo arriba de 0, estamos en crecimiento franco. ¿Ok? Ahí está la evolución de la población rural y urbana del 1900 a 1910. Mientras en 1900 el 20% de la población era urbana y el 10% era rural, perdón, y el 80% era rural, en el 2010 está inversa, ¿no? 2020, el 20% es rural y el 80% es urbana, ¿sí? Y ahora, los criterios para definir cuándo es rural o cuál es urbana están planteados por INEGI, y una población la considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que la población urbana es aquella que tiene más de 2.500 habitantes. Este valor, estoy completamente seguro que ha ido cambiando con el paso del tiempo, y que en 1900 no creo que fueran las limitantes así tan tajantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte estaba en el campo, ¿no? Pero bueno, este es el punto y este es el criterio que se define para tal efecto, ¿no? Ok, esto es algo parecido, nada más está desglosado. Esta es la población urbana desde el 50, no está desde principios de siglo, y esta es la población rural, son inversas, ¿no? No hay más. 43 más 57 dan el 100% y 79 más 25 pues dan el 100%. Y lo que decía, actualmente el 80% es urbano y solamente rural es el 20%. Uh-huh. Es claro aquí en algún momento dado que la proporción que se acumula o que se transforma es cada vez más lenta, ¿no? Porque ya a nivel de ciudades, en muchos lugares ya no es posible albergar más gente del campo, ¿no? Las condiciones de vida son tan enérgicas que muchas veces no son posible el sostener la economía de mucha gente que ingresa a la ciudad y que forma cinturones de miseria espantosos, ¿no? Y que aquí al interior de la Ciudad de México, pues no hay forma de cómo pensar en conseguir vivienda cuando ni siquiera trabajo tengo. Y entonces, ¿qué aumentamos? Pues los cinturones de miseria en la periferia, ¿no? Y así ha crecido el Estado de México indiscriminadamente, ¿no? Nesa, y luego de Nesa para arriba toda esta zona que se ha venido desarrollando ahora, ya que está casi cerca del estado de Puebla, hacia Cuernavaca. O sea, en general se va a empezar a saturar también, ¿no? Y esto pues hace cada vez más difícil esta situación. Bueno, como último punto de esto, el tema de las etnias, que en cierto modo ustedes los van a desarrollar para lo que tiene que ver número de habitantes, acuérdense, que va a estar en función del número de hablantes que tiene cada etnia, ¿sí?
con sus características principales, ¿no? Tipo de religión, ya sabemos que hay muchas que ya no podemos decir que sean católicas, hay mucho desarrollo de sectas, hay mucho problema ya entre grupos eh, étnicos a nivel del sureste, lo que se da en Chiapas continuamente. Pero bueno, en el país hay 7,5 millones aproximadamente, ¿sí?, que hablan alguna lengua indígena. Entre el 2010 y el 2020, ¿sí?, el número de hablantes de lengua indígena se incrementó en casi 500,000, ¿sí? O sea, aparentemente son un chorro, pero desde el punto de vista de densidad poblacional relativa, es decir, en términos porcentuales, las personas que hablan una lengua indígena disminuyen de 6,6 a 6,1. Lo único que sucede es que hay muchísimos más que nacieron y que se de alguna manera incorporaron a este grupo de hablantes, ¿no? Fueron casi 500,000 personas. Pero en términos globales eso representa una disminución de 6 a 6,1, ¿no? Y bueno, lo que tenemos aquí es una lista, ya se las envié a ustedes, de las 54 etnias que reconoce el Instituto Nacional Indigenista y que son mayoritarias, pero hay que tomar en consideración que hay muchas subdivisiones, ¿no? Los zapotecos, por ejemplo, en Oaxaca, toda esta zona que define la etnia zapoteca, pues resulta que dentro de los zapotecas hay una variedad de idiomas y de lenguajes que no acabaríamos por finalmente definir quiénes y cuáles son, ¿no? Pero de lo que se trata el ejercicio es que ustedes busquen, ¿sí?, en la literatura, en qué parte de todas estas zonas sombreadas van a encontrar a los diferentes grupos, a dónde están los kikapúes, ¿no? A dónde están los aguacatecos, a dónde están los mayas, ¿sí?, los zoques, los mazatlecos, los mixtecos, los purépechas, los raramuri en Chihuahua, o los tzotziles y los tzetzales en toda esta parte de Chiapas. Entonces, ustedes tendrán que buscar y ubicar en cada una de estas zonas, señalándolo en qué parte de la república están. Y tendrán que investigar el número de hablantes y las características principales de cada etnia, ¿no? ¿Sí? Se está tratando de rescatar o de evitar, más que de rescatar, de evitar que la degradación cultural, la degradación étnica se vaya presentando, ¿no? Porque lo que tenemos ahorita no es ni la mitad de lo que tuvimos al inicio de la conquista, ¿no? Y bueno, de alguna manera, esto se ha ido disminuyendo año con año, producto de la inmigración de las clases rurales que puedan quedar en el país y que son integrantes de una etnia. Imagínense en un momento dado la relevancia que puede tener el hecho de que, por decir, una pareja de indígenas mixtecos, ¿no?, que vive en la zona de Puebla, en la Mixteca poblana, en la Mixteca oaxaqueña, emigre hacia Estados Unidos y lo logre en los buenos términos, ¿no? Pues quizá ellos evidentemente van a seguir hablando la lengua indígena que le corresponde a la etnia que tenga que hablar. El único problema fundamental en esto es que a lo mejor sus hijos en un principio empiezan a hablar la misma tipo de lengua, pero asistiendo sus hijos a los diferentes centros
educativos en Estados Unidos, ¿ustedes creen que va a fomentarse el desarrollo y el uso de la lengua indígena? Pues claro que no, ¿no? Y los hijos de estos hijos, a la larga, pues tenemos a los pochos más pochos que ya no hablan ni siquiera el español, ¿no? Mucho menos una lengua indígena, ¿no? Entonces, ¿qué trae como resultado esto? Pues vamos cada vez perdiendo y perdiendo y perdiendo idiomas, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, esta imagen lo que nos está indicando es otra fuente de información, pues nos está diciendo tranquilamente que de esas 53 etnias no son 53 tipos de idiomas, son 364 variedades lingüísticas de todo lo que se tiene, ¿no? Y no se está considerando grupos étnicos significativos, eso debe de ser porque ya desaparecieron en cuanto a número de personas o porque son tan poquitas que ni siquiera se consideran. Hasta ahorita los aguacatecos tenían una población de 50 individuos, ¿no? Entonces, a lo mejor en estas entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Nuevo León y Zacatecas, no hay, ¿no? No hay grupos étnicos, ¿no? Y ahí están marcados en naranja, claro, los 4 que no reportan ningún grupo étnico. Entonces, es una diversidad cultural, religiosa, una diversidad gastronómica, o sea, hay una cantidad de aportaciones culturales, entendiendo por cultural todo el contenido en el que se desarrolla un individuo, ¿no? Los grupos étnicos con mayor cantidad de habitantes, hablantes, pues ahí están. Los nahuas en primera instancia, con 2,5 millones de hablantes. Le seguirían los mayas, con 1,5 millones. Los zapotecos, los mixtecos, con cantidades equivalentes. Y así, hasta el número 10, que en este caso son los mazatecos, y de ahí para abajo, ¿no? Pero son números importantes todavía. Tzetzales, tzotziles, en Chiapas, del orden de 400,000 individuos, ¿no? En fin, cada grupo tiene su característica vestimenta, fundamentalmente las mujeres, ¿sí? Aunque en el caso de los hombres en algunos grupos se mantienen las costumbres del vestido, en muchos ya se ha perdido y ahorita lo vamos a ver, pero en las mujeres de muchas otras es donde se mantiene, ¿no? Entonces, el caso de una mujer huichol, en el caso de los kikapúes, son etnias que se desarrollan en colindancia con los Estados Unidos, muchos de los cuales ahora todas estas tarugadas del muro fronterizo y todo esto va a poner una barrera física que no existió antes y que debido a la característica de libre tránsito entre la zona americana y mexicana, pues ellos seguían existiendo de manera tranquila. En el momento actual, cuando ya les pusieron una barrera, pues va a ser muy complicado que puedan mantener parte de sus costumbres. Bueno, aquí es el tipo de vivienda que están fabricando, que están procesando. Vean en el caso de los hombres, pues la vestimenta no es más que o zapatos o tenis y, bueno, pantalón vaquero y camisolas, ¿no? Ya no tiene nada de tradicional esto, ¿no? Mayas yucatecos, los mayas clásicos, vean el tipo de vivienda, es muy diferente a la que estaban construyendo estos otros.
Vean los mazahuas hacia la parte de, son nahuas, ellos son náhuatls, es una variedad, son gente que se desarrolla mucho en el Estado de México. Uh-huh. Y vean la vestimenta de las mujeres, siguen conservando el uso del rebozo, las naguas en capas con colores vistosos, con encajes, con guarachis. Y en el caso de los hombres ya la situación se ha perdido. Camisa, pantalón, zapatos o botas y el sombrero característico y típico, pero bajo ninguna circunstancia representa una vestimenta particular, ¿no? A diferencia de las mujeres. Esta es la etnia Popoluca. Son características en estas partes los bordados, o muy finos, como vamos a ver ahorita en otros, en otra etnia, o muy genéricos, pero siempre los bordados de flores, de animales, de frutas, sí, son característicos. Estas etnia, una mujer seri, integrantes de las comunidades ribereñas del Océano Pacífico, viendo hacia el mar de California, en las Islas Tiburón, por ejemplo. El maestro Emilio tuvo la fortuna este año, Emilio, o el pasado, al final. Fue el noviembre del pasado. En noviembre del pasado. Sí. Tuvo la fortuna de ser invitado por parte de unos compañeros de su esposa y de él en otro momento. Los invitaron a una ceremonia que tuvo lugar en el pueblo yaqui, ¿no? En el pueblo yaqui, Así es. En aquella zona de Sonora, y bueno, pues, tuvieron más que nada la super fortuna de ir a Isla Tiburón, ¿no? Sí, ahí nadar enfrente de Isla Tiburón, maestro. A estas comunidades. Solitos. Es impresionante, ¿no? Y uno no tiene ni idea realmente de todo. Y es una fisonomía de los integrantes dura, fuerte, porque la sobrevivencia en estos lugares, imagínense, ¿no? Ante la carencia de agua y todo, ha venido curtiendo rasgos muy particulares de las comunidades, ¿no? Sí, es una mujer seri, eran los ramuris o tarahumaras, toda la zona de Barrancas de Chihuahua, la parte sur del estado, centro-sur del estado, con su vestimenta que es muy, muy particular, ¿no? Y sus artesanías, que es finalmente con lo que viven, ¿no? No viven de otra cosa porque los apoyos a la cuestión agrícola que tienen, pues están en cero prácticamente, ¿no? A diferencia de los tzotziles, donde los varones juegan un papel preponderante en la cultura de ellos en estas etnias, y tienen una vestimenta muy, muy específica, ¿no? Los tetzales, ahí están los bordados que les decía yo en el caso de los zapotecos, ¿no? La raza indígena de Oaxaca, fundamentalmente, se divide en los ricos y en los pobres, ¿no? Y ahora sí que los fastidiados toda la vida han sido los mixtecos, porque les ha tocado el territorio más pobre de todo el estado, ¿no? Toda el área de distribución de la etnia, terrenos de piedra caliza, de poco vocación agrícola, sin agua, a diferencia de los zapotecos, ¿no? Que son los que están hacia el istmo de Tehuantepec y son los que tienen realmente una situación de mucha mayor bonanza, ¿no? Esta imagen corresponde, aquí en México se hacen las famosas velas, que son festividades que organizan los grupos zapotecos. Cada año seleccionan a un mayordomo que se hace cargo de una fiesta para toda la comunidad de ellos, ¿no? Y los que viven en México, pues son los que hacen estas festividades donde recrean toda su cultura, ¿no? Pero se nota la opulencia, ¿no? Las mujeres con los centenarios, los
collares de oro, estos bordados son en hilo de oro, es totalmente diferente de lo que presentan los mixtecos, ¿no? ¿Sí? Además, hay dentro de la estructura de la comunidad de cada una de estas etnias, esta es una sociedad matriarcal, donde es la mujer la que en algún momento dado va a determinar la directriz de todo, ¿no? Es una mujer otomí, ya más tirado hacia las costumbres actuales, sin embargo el rebozo en la cabeza para poder amortiguar lo que va cargando, gente de trabajo, a diferencia de las imágenes de los hombres que poco hacían, ¿no? Siempre estaban sentados ahí, y que son las mujeres las que acarrean leña, jalan agua, y se preocupan por vender sus artesanías y todo, ¿no? Y acá estos amigos siempre esperando que algo caiga del cielo, ¿no? Pero vean, tienen ciertos rasgos todavía de la vestimenta, ¿no? El guarache, el calzón de manta, ¿sí? En comunidades quizá más alejadas de ambientes citadinos, pues así como trae colgado este cuate un morral, siempre andan con machete, parte de su indumentaria. Purépechas, vean, en Michoacán, en un momento dado, la expresión de las mujeres, los bordados los mantenemos, el rebozo. En el caso de los hombres ya cambia y se vuelve un poco más tradicional. Los totonacas también, calzón de fundamental. Y botas, ¿no? Zapatos, no son guaraches, son botas, siempre en estos términos. Y una de sus formas de hacerse de recursos, pues es a base de los bordados que muchas veces hacen, bordados y tejidos. Vean a los mixtecos, la vestimenta característica. Esta es una fotografía. 7 regiones bajan grupos étnicos a mostrar sus bailables y parte de sus costumbres a la capital, ¿no? Que es Oaxaca, ¿no? También gente del norte, etnia quiché, las blusas bordadas, que es característico de todo eso. El telar de cintura, que es una herencia cultural importantísima y que se sigue desarrollando y que de alguna forma les provee de recursos económicos, porque la complejidad y belleza de lo que tejen es muy importante, ¿no? No sé si alguien haya ido a Oaxaca y hay una localidad que se llama Teotitlán del Valle. Es impresionante la forma en cómo producen en telares de cintura, cómo producen todos sus textiles, ¿no? Que son caros, sí son caros, ¿no? Pero son de primera calidad, ¿no? Esta es la ceremonia de la Casa del Venado en Sonora. Es una alegoría que queda dentro del momento actual de costumbres muy ancestras dentro de estos grupos étnicos, ¿no? Estos son otro de los que les comentábamos, que son poblaciones itinerantes entre los Estados Unidos y México, ¿no? Son descendientes de los apaches, y los apaches tuvieron una injerencia en la parte norte de la República, ¿no? Y su tránsito era completamente libre entre un punto y otro, pero ahora con toda esta
cosa que les repito de la creación del muro, pues está afectando, va a afectar y vayan a saber cómo a estos grupos, ¿no? Bueno, de manera rápida tenemos que mencionar que, bueno, pues todos estos grupos étnicos, los que hayan sido, porque en realidad sabemos cuántos existen, pero no cuántos se extinguieron ya, ¿sí? Si algunas autoridades dicen que tenemos 364 variedades lingüísticas, híjole, pues habría que pensar que a lo mejor unas pertenecen a la misma etnia, pero otras no, ¿no? Entonces, ¿cuántas etnias hemos perdido? ¿Cuántas variedades lingüísticas hemos perdido? Es un chorro. Todo esto surge de la llegada de los gloriosos españoles a territorio nacional. Cuando eso sucede, la pureza de la raza, no la de ellos, es la que menos nos importa o nos debe de importar, la pureza de la raza indígena se empieza a perder, ¿no? Y dado que ellos tenían el control, ¿verdad? Pues los jorobados fueron los indios que se generan como producto de la mezcla y a la que se denigra de manera sistemática es a esta parte de la población, ¿no? El vocablo indio, eso es una derivación que surge de pueblos de la India, ¿sí? Entonces hay una forma de dirigirse a todos los descendientes de estos lugares de la península, de este pequeño conos que se da en el sur a nivel de la India, tal cual, y que ha habido una discrepancia entre si son hindúes o son indios, ¿sí? Y hasta donde yo he leído lo último que tengo al respecto, conocimiento es que son indios, no hindúes, ¿sí? Entonces, eso es interesante poderlo definir porque finalmente en el caso de nuestra cultura, el término indio se usó de una manera peyorativa, ¿sí? Y lo usamos hasta días recientes, mendigo indio, ¿no? Es denigrante y ofensivo, y peyorativo, es ofensivo totalmente, ¿no? Pero bueno, surge como resultado de la mezcla entre, obviamente de manera primordial, entre hombres españoles e indígenas, mujeres de las diferentes etnias que podían haber existido. Y hay ustedes lo pueden ver esto en el Museo de la Ciudad de México, el que está ahí en la calle de 20 de noviembre, en donde se representan a nivel de óleos todas las mezclas posibles que se dieron y que generaron una época obscurantista. En México fue la época de las castas, ¿no? O sea que no era más que una concepción, ¿cómo podríamos decir? Una concepción particular de los grupos dominantes en relación con la genética resultante de la mezcla de dos tipos particulares de personas, ¿no? En donde cada cosa daba como resultado otra, pero siempre en este tenor, ¿no? De menor calidad, de menor calidad, de menor calidad, ¿sí? Y en las cuales en algunos casos, a pesar de la existencia de sangre española, ya desaparecía del linaje como tal la influencia del español. Entonces, un español que se casó o que tuvo descendientes, vamos a llamarlo, no casarse,
Un español que tuvo descendientes con una india. Fíjense, de entrada el término india, ¿sí? Vamos a dárselo a las hembras de cada una de las etnias que en aquel entonces había y que eran de naturaleza pura, simplemente una mujer que definía y que derivaba de una etnia particular, india. Formaban un mestizo o una mestiza. Si esta mestiza se mezclaba con un español, daban un castizo. Y si este castizo se mezclaba con una española, entonces es el único lugar donde volvíamos a producir un español. Y toda la degradación de la mezcla original, de la semilla original española de tan gran importancia, ¿dónde quedó? ¿Cómo es posible que de todas maneras de esta mezcla genética surja un español tal cual? Ah, bueno, pero si este español tal cual se mezclaba con una negra, daba un mulato, y de ahí así, mulato con español daba un morisco, que si se mezclaba con una española teníamos un chino, y un chino con una india, un saltapatrás, un mulato, un loco, y así, cada vez más degradado hasta llegar a un no te entiendo con una india, formaba un tornatrás. Todo esto pues es un absurdo, ¿no? Pero son castas que dominaron la vida cotidiana de la colonia de una manera fabulosa, ¿no? Y está reflejado en estos frescos que les vuelvo a mencionar, se encuentran ahí en ese museo, donde se representa unos cuadros grandes hacia el techo, por eso están tan chiquitas las imágenes. ¿Cuál era la vestimenta particular de cada grupo étnico? Dense cuenta, ya no en su zona de origen, sino en el ambiente citadino, ¿no? Obviamente aquí vean el español o la española, ¿sí? Y cada vez va produciendo cosas extrañas, raras, hasta llegar a lo más bajo, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que no nada más era esta fantasía, esta ilusión, de estas mezclas que se daban, ¿no? Sino que desde el punto de vista de posibilidades de desarrollo, pues estaban muy limitadas, ¿no? Es claro que a ese nivel, pues había una posibilidad de ascenso dentro de las funciones y los puestos que los diferentes castas o los descendientes o los integrantes de cada casta podían acceder, ¿no? Entonces los españoles puros, pues ahí está lo que podían hacer, podrían ser virreyes, gobernadores, prestadores y oidores de audiencias y obispos, arzobispos, inundaban el clero, ¿no?, de aquella época, funcionarios y comerciantes de la corona. Pero era lo más granado, la crema innata de la sociedad, ¿no? Llegaron después los criollos, los que son resultado de un español puro con la mezcla de descendientes de otra raza, ¿no? Tenían algunas prerrogativas importantes como encomenderos, hacendados, cargos en los cabildos, podrían ingresar a comunidades religiosas y cosas por el estilo. Pero cuando se seguía degradando la raza producto de la mezcla genética con otros niveles, pues tenía los mulatos, los mestizos, los ambos,
que ya desde el punto de vista laboral, bueno, podían todavía ser peones, agrícolas, artesanos, carpinteros, ¿sí? Podrían ingresar al clero también, había todavía rasgos de españolidad, ¿no? Pero cuando entrábamos ya con los indios de manera directa, pues los indios no podían tener realmente una relación más allá de encomendados, o sea, eran esclavos de los españoles y de los criollos, ¿sí? Y eran personas que estaban designadas, destinadas a trabajar en minas y haciendas, ¿no? Y bueno, no digamos más de los negros, ¿no? Los negros que fueron traídos desde el África, que fueron traídos desde las Antillas menores o mayores, de todas maneras, eran esclavos que generalmente trabajaban en las minas y en las plantaciones y que eran propiedad, no tenían derecho alguno, eran propiedad del amo, ¿no? Amo y señor de la hacienda. Esa es, hasta aquí llegamos en estos términos. Quiero compartirles ahorita nada más un pequeño video que tiene que ver con esto. Es pequeño, tiene unos cuantos minutos. ¿Dónde está? ¿Se está? Ajá. Vamos a ver si se logra ver bien y oír mejor, ¿no? Sí se ve allí ya lo que es la película. Sí, sí se ve, maestro. Okay. ¿Sí se oye? Sí se oye bien, sí. Lo que no aparece claramente ante nuestros ojos, lo que se guarda y aguarda, lo que resiste y se revela de modos diferentes. ¿Cómo se ve lo que no se ve? Durante siglos, esta parte del mundo que llamamos México se ha poblado por cientos, por miles, por millones de rostros. Todos ellos diferentes, aunque parecidos, encontrados en el deseo por vivir bien. Y aunque para todos la tierra es la misma, no para todos es igual. Un hombre se sueña. Con sus ojos cerrados, abre caminos a otros mundos donde encuentra lo que puede ser. Ahí las realidades se acarician. Con los sentidos abiertos, podemos entrar a los sueños de otros pueblos. Mirando dentro, encontraremos que ellos tampoco sueñan con el despojo, el hambre y la miseria. El patrimonio cultural de un pueblo no son solamente sus obras y objetos históricos y monumentales, ni solo aquello que tiene un carácter material.
Al menos 3.000 de las 6.000 lenguas en el mundo están en peligro de desaparición. En México, la UNESCO considera que 110 idiomas se han extinguido producto de la imposición dominante. En la lengua se expresa la visión del mundo, la manera en que las personas formulan su pensamiento, sus sentimientos y cómo se relacionan con todo lo que son y les rodea. En el idioma reside la comunión de la vida consigo misma. México es uno de los 37 países en el mundo en donde aún se expresan más de 60 lenguas indígenas. En la casa de las palabras vivimos todos, los de antes y los de ahora. Desde sus ventanas abiertas al mundo, nos quedamos para siempre en el futuro. Ante los ojos de quienes sí saben mirar, la diversidad cultural se extiende en todo su colorido, texturas y maneras. Los que la reconocen y respetan saludan su paso por la historia de la humanidad. A ella pertenecen todas las manifestaciones de la creatividad, los valores y conocimientos. A nuestra historia pertenece también la forma en que se establecen las relaciones, se resuelven los conflictos, se realizan las celebraciones y la vida diaria. Estamos hechos de vida, paridos por la tierra, el aire y los vientos. De tierra, hueso y pensamiento somos. De experiencias, sentimientos y sueños. Somos seres de agua, de sol y palabras. Nos reflejamos en el cielo y en los otros. Amparados por la memoria, las palabras y los ritos, los pueblos originarios de México son la expresión de la diversidad viva de esta tierra. Son ellos, quienes de generación en generación han resguardado, muchas veces a costa de su sangre y de su libertad, la riqueza de lo diverso y quienes lo celebran. El momento del encuentro. En la fiesta se unen los días y las noches. Todo se vuelve símbolo y materia. A ella asisten el caos y el orden. Se expresan las rebeldías, las inconformidades y la transgresión. Acostumbrados a la petición y el agradecimiento, los pueblos originarios ofrecen y comparten con las divinidades de cultos ancestrales y del rito cristiano la renovación del ciclo de la muerte y de la vida que se refleja en el alimento que viene de la tierra y se reparte a la comunidad. En el rincón de la fiesta, la pobreza y el egoísmo se esconden de las mujeres y los hombres que bailan. Saben que su presencia no es grata ahora, cuando la magia ocupa el corazón y los cuerpos de todos, y la generosidad cobija a lo que vive. Mucho más que un concepto, la diversidad cultural es la expresión manifiesta de lo que se sucede en el tiempo y el espacio. La diversidad asume que cada cultura enriquece a las otras, se trenza con ellas, se separa y reproduce. El respeto a la diversidad implica el reconocimiento del derecho a la vida, la autonomía y los derechos de las personas, así como a los diversos modos de entender y relacionarse con la madre tierra y sus habitantes. Pocas veces se han respetado a los pueblos originarios. En demasiadas ocasiones, asusados por la necesidad, hombres y mujeres abandonan sus casas, sus familias, sus muertos, y se van. Alejados de todo lo que son, los migrantes arriesgan todo lo que tienen. Desarraigados, aislados, violentados, miles de indígenas que migran sobre un territorio ajeno a sus tradiciones,
son capaces de llevarse y cuidar la antigua y preciada filigrana de sus culturas. Muchos perderán esta riqueza para sobrevivir en medios desconocidos y hostiles. En el cobijo cálido de la madre tierra, las culturas se entrelazan. Raíces diferentes de todo de lo que estamos siendo. Los brazos vegetales se abren a lo ajeno y las hojas tocan el cielo para regresar al origen. El círculo que se abre y se cierra en sus enigmas propone el entendimiento y no la discriminación. De ahí se toma la conciencia de pertenecer, de hermanarse con lo que se crea y recrea en la materia, en la imaginación y el sentimiento. Los seres humanos hemos sido capaces de inventar, de imaginar, de compartir. Hemos soplado al viento la poesía y la ciencia. Transformado en alimento lo que la tierra nos ofrece a cambio de nuestro trabajo. Afinado el color y el aroma. Descifrado el cielo, la lluvia y las estrellas. Ahora es cuando nos urge conocer y preservar el conocimiento que descansa en los remansos de las comunidades, a la vera de las lenguas que se resisten a desaparecer, en el fondo del respeto íntimo y compartido de que el respeto a la vida es la vida misma. Por lo tanto, la vida de una persona es la suma de todas. Necesitamos saber cómo convivir entre los que somos sobre este mundo que aún tenemos. Nombrar la dignidad de los antiguos de esta tierra es aprender con ellos a darle sentido colectivo a lo que hacemos y creemos. El tesoro vivo de lo que no se puede ni se debe vender es la diversidad cultural de nuestros pueblos. Pueblos que siguen cuidando el fuego. Nadie podrá caminar en la sequía. Necesitamos cada gota de nuestros diversos saberes mientras sigamos acompañando el paso de la lluvia y el polvo. En lo que no vemos solo con los ojos está el abrevadero, el pozo en donde descansa la fuerza y el sentido. La diversidad de nuestra patria es grande. Podemos conocerla, relacionarnos y enriquecernos con ella, pero toca a cada uno de nosotros defenderla, fortalecerla y engrandecerla. La cultura es una respuesta específica a la realidad de cada pueblo. No hay una cultura mejor que otra. Todas las culturas son valiosas cuando responden de manera satisfactoria a las necesidades y retos de cada persona, grupo o comunidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las entidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Cuando manifestamos nuestra propia diversidad, estamos propiciando que los otros nos valoren y nos tomen en cuenta. Porque nadie puede valorar lo que no conoce. Nadie puede unirse a una causa desconocida. Nadie puede ver lo que no aparece ante su vista. Es tiempo de reconocernos distintos y valorarnos. Ok, chicos, terminamos con esta parte. Tómense, por favor. ¿Está bien 10 minutos, maestro Emilio? Pues va a comenzar Elizabeth. Sí, pero sí está bien, 10 minutitos y ya. ¿Lili? Bueno, sí. A la 1, sí, ¿no? empezamos a la 1, exacto. Ok, de acuerdo. Tómense 10 minutos a la 1, por favor, para empezar ya con el siguiente capítulo, chicos. ¿De acuerdo?
Ok, profe. Gracias. Sí. A ustedes, gracias. Ahorita nos vamos a la 1.